A ver, pensemos en esto. ¿Cómo hacemos para entender lo que le sucede a un niño o a un adolescente cuando no lo puede expresar con palabras? Es que diagnosticar en la infancia no es simplemente aplicar un manual, para nada. Es casi un arte, uno que necesita herramientas y una perspectiva únicas. Bueno, vamos a sumergirnos en este proceso que, la verdad, es fascinante. Miren, en los próximos minutos vamos a desglosar esto. Primero veremos por qué el diagnóstico en la infancia es un desafío tan particular. Luego vamos a explorar el lenguaje no verbal del niño y sus herramientas de expresión, como el juego y el dibujo. Después, el rol clave de la familia, las particularidades de la adolescencia y para cerrar, por qué un diagnóstico temprano es tan crucial. Y aquí empezamos con la pregunta del millón. Por mucho tiempo, la psicología como que batalló con esta idea. La de pensar que para entender a un niño, pues, solo había que encoger las categorías que usamos para los adultos. Pero claro, la realidad es muchísimo más compleja. El problema de fondo está en lo que se conoce como nosología, que es básicamente la clasificación de las enfermedades. El psicoanalista Raúl Levin lo explica muy bien. Dice que la nosología infantil a menudo pide prestado términos de la adulta. Entonces, usar etiquetas como fobias u obsesiones en un niño en realidad puede terminar por ocultar lo que de verdad está pasando. ¿Por qué? Porque sus mecanismos psíquicos todavía no están estructurados como los de un adulto. Es como querer meter una pieza a la fuerza en un rompecabezas donde simplemente no va. Y esta es la conclusión de Levin, así de contundente como la ven. O sea, no existe un sistema propio de signos y síntomas, una terminología específica para el psicoanálisis infantil. Esto nos deja ver la tremenda dificultad de entender la niñez en sus propios términos, sin que la sombra del mundo adulto lo cubra codo. Entonces, a ver, si las palabras y las categorías de los adultos no nos sirven del todo, ¿cómo podemos entrar al mundo interno de un niño? Pues la respuesta está en aprender a descifrar su propio lenguaje, un código que, en su mayoría, no es verbal. La gran psicoanalista Arminda Averasturi identificó estas formas de comunicación como las principales vías de expresión de los niños. Y lo más interesante aquí es darnos cuenta de que el juego no es solo jugar, y un dibujo no es solo un garabato, ¿no? Son mensajes. Son la forma que tiene el niño de contarnos sus conflictos, sus miedos, cómo ve el mundo. Para un terapeuta, esta es la información más valiosa que puede haber. Ok, ahora vamos a meternos un poco más a fondo en las dos herramientas clínicas más potentes que tenemos para abrir esas ventanas al universo de un niño. Aquí podemos ver la diferencia bien clara. El juego, como ya lo entendía Freud y después lo desarrolló Averasturi, es como un escenario en miniatura. Al jugar, el niño no solo se está divirtiendo, está representando simbólicamente sus conflictos, está reviviendo cosas traumáticas para tratar de superarlas, pone en escena sus defensas. Y por otro lado, el dibujo es casi como una radiografía de su estado interno. Averasturi nos enseña que en un simple dibujo podemos ver cómo percibe su cuerpo, cómo organiza el espacio, sus fantasías, en fin, su situación emocional en ese mismísimo momento. Pero, claro, un niño nunca está solo. No es una isla. Para entenderlo, es absolutamente indispensable comprender el ecosistema en el que vive, su familia. Arminda Averasturi diseñó una entrevista con los padres que es mucho más que solo recolectar datos. Como vemos aquí, se explora de todo, desde el motivo de la consulta hasta la historia de los propios padres. Y se ven detalles como cómo es un día normal o cómo son las celebraciones. El objetivo es crear una especie de mapa de referencia de la dinámica familiar, un contexto que es vital para poder interpretar lo que el niño nos va a mostrar en la terapia. Sin embargo, y este es un punto importantísimo que Averasturi recalca con esta frase, la información de los padres es una herramienta, no el foco. Hay que poner un límite muy claro. Aunque ellos son parte fundamental del proceso, el paciente, el centro de toda la atención terapéutica, es y siempre será el niño. Ahora pasemos a la adolescencia. Esa etapa de transición que es tan compleja, donde la persona ya no es un niño, pero, vamos, tampoco es un adulto. Aquí la palabra clave es flexibilidad. Averasturi nos advierte que no podemos tener un enfoque único para todos. La edad que dice el calendario no siempre coincide con la madurez emocional o verbal. Un terapeuta tiene que estar listo para adaptarse. Quizás use el juego con un adolescente de 14 años que todavía lo necesita para expresarse, o a lo mejor tiene una conversación casi de adulto con uno de 12 que ya tiene esa capacidad. Bueno, después de ver toda esta complejidad del diagnóstico, llegamos a la pregunta más importante de todas. ¿Por qué vale la pena tanto esfuerzo? ¿Por qué es tan fundamental?
La respuesta está en este concepto, profilaxis. En medicina, profilaxis significa prevención. En el psicoanálisis infantil se refiere a que intervenir a tiempo, entender y tratar los conflictos de un niño es la mejor, pero la mejor manera de prevenir que esos conflictos se hagan permanentes y se conviertan en patologías serias en la vida adulta. Y esta idea es brillante para ilustrar por qué se necesita una mirada experta. Lo que para muchos puede ser un niño bueno, calladito, que no molesta, pasivo, para el ojo clínico de Averasturi puede ser una gran señal de alarma. Podría tratarse de un niño con una inhibición tan severa, con una vida de fantasía tan limitada, que en realidad estamos ante una neurosis grave. Aquí es donde vemos la enorme diferencia entre juzgar una conducta y comprender un síntoma. Y esto nos deja con la pregunta final, la que resume todo el desafío. ¿Lo que estamos viendo es simplemente una fase, una crisis normal del desarrollo que ya pasará? ¿O es un síntoma clínico que necesita atención? Saber mirar, saber escuchar más allá de las palabras y entender el contexto. Esa es la verdadera esencia del diagnóstico en la infancia y la adolescencia. Todo este análisis, por supuesto, se basa en los trabajos fundamentales de figuras pioneras en este campo, como los que ven en pantalla. Su legado nos sigue enseñando a mirar la infancia con la profundidad y el respeto que de verdad se merece. Gracias por acompañarnos en este recorrido.